15 de diciembre de 1971. Un cuerpo yace inmóvil en el interior de un elegante departamento de la Ciudad de México. Afuera, la noche transcurre con normalidad, y nadie en las calles imagina todavía lo que acaba de suceder puertas adentro. Adentro, según las versiones que durante décadas circularon en voz muy baja, acaba de morir Enrique Rambal, el actor que millones de personas veneraban por haber dado vida a Jesucristo en... Pero el verdadero escándalo no era la muerte en sí misma, era el lugar, era la cama, era el nombre del hombre dueño de ese departamento, Mauricio Garcés. Durante años se habló de una recámara con la puerta cerrada, de llamadas telefónicas hechas con urgencia y desesperación, de una viuda llamada Lucy Gallardo, enfrentando una escena que nadie quiso explicar del todo, y de una industria entera dispuesta a cerrar filas para proteger al galán más rentable del cine mexicano. Se habló de funcionarios con poder suficiente para borrar preguntas, de periodistas que prefirieron el silencio cómodo sobre la verdad incómoda, de productores que sabían demasiado y de empleados que vieron más de lo que podían permitirse decir en voz alta. Y mientras México seguía riéndose con el Don Juan elegante, con el hombre del traje impecable y las frases de seductor calculadas al milímetro, Mauricio empezaba a pudrirse por dentro. Hoy, más de 50 años después, seguimos sin conocer toda la verdad. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Por qué la versión oficial redujo todo a un simple paro cardíaco? ¿Por qué el hombre que en la pantalla parecía conquistar a todas las mujeres del mundo nunca se casó con ninguna? ¿Qué papel exacto tuvo Elsa Aguirre en la construcción y mantenimiento de esa imagen perfecta? ¿Y cómo fue que el galán que parecía tenerlo todo terminó devorado por el juego, el humo, la enfermedad, la soledad y una muerte silenciosa el 27 de febrero de 1989? En este video verás la historia que se esconde detrás del nombre Mauricio Férez Hasbeck, el joven nacido en Tampico que tuvo que convertirse en otra persona, en Mauricio Garcés, para poder sobrevivir dentro del espectáculo. Verás cómo se fabricó con precisión el mito del seductor, cómo una supuesta boda alimentó durante años una mentira conveniente para todos, cómo el caso Rambal se convirtió en una herida prohibida que nadie se atrevía a tocar, y cómo la máscara que lo hizo famoso terminó encerrándolo hasta el último día de su vida. Pero antes de entender el secreto, hay que regresar al principio, cuando Mauricio todavía no era Don Juan y aún creía, con la ingenuidad de quien empieza, que un nombre nuevo podía salvarlo de sí mismo. Todo comenzó lejos de los reflectores, lejos de los trajes impecables. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Lejos de esa sonrisa que después México confundiría con seguridad absoluta. Tampico, Tamaulipas, 16 de diciembre de 1926. Puerto Caliente, húmedo y bullicioso, lleno de barcos, de comerciantes, de acentos mezclados y de familias que llegaban de otros mundos buscando un lugar donde empezar de nuevo, donde construir algo propio sobre tierra ajena. Ahí nació Mauricio Férez Hasbeck, un niño de sangre libanesa en un país que todavía aprendía a mirarse al espejo después de la revolución, todavía buscando definir quién era y quién podía pertenecer a esa identidad en construcción. Guarda ese nombre, Mauricio Férez Hasbeck, porque antes del galán, antes del seductor, antes del hombre que decía frases como si cada palabra fuera una caricia calculada con antelación, existió un muchacho con un apellido que sonaba distinto, con un origen que no encajaba del todo en la fantasía mexicana. Cine vendía al público ansioso de héroes reconocibles. En aquellos años, la pantalla grande no solo fabricaba estrellas, fabricaba identidades enteras. Dictaba cómo debía hablar un hombre, cómo debía caminar, cómo debía mirar a una mujer, cómo debía esconder cualquier grieta que lo hiciera parecer menos que perfecto. Y Mauricio aprendió pronto una lección brutal. Una de esas verdades que no se enseñan en ninguna escuela,
pero que el ambiente del espectáculo transmite con claridad implacable. Para triunfar, no bastaba con tener talento, había que convertirse en alguien más. El apellido Yazbek quedó atrás como una piel que ya no servía. Nació Garcés, un nombre más fácil de vender, más elegante para los carteles, más cómodo para una industria que prefería rostros limpios, masculinidad clara, misterio controlado y ninguna pregunta incómoda flotando en el aire. No fue solo un cambio artístico, fue la primera máscara, la primera señal de que aquel hombre iba a construir su vida entera sobre una división peligrosa y cada vez más difícil de sostener. De un lado, Mauricio Férez, el ser humano con sus dudas, sus orígenes, sus silencios. Del otro, Mauricio Garcés, el personaje diseñado para ser consumido. Y el personaje funcionó de manera extraordinaria. En el México de los años 50 y 60, el hombre de cine era casi siempre el macho fuerte, el charro, el valiente, el que cantaba rancheras con el pecho abierto, bebía tequila sin pestañear, levantaba la voz sin disculparse y conquistaba por imposición más que por seducción. Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz habían dejado una sombra gigantesca, casi aplastante, sobre cualquier actor que quisiera representar la masculinidad mexicana en la pantalla grande. Pero Garcés no entró por esa puerta. Él abrió otra completamente distinta. No necesitó caballo, no necesitó pistola, no necesitó gritar ni golpear una mesa. Apareció con traje fino, copa en la mano, departamento moderno, mirada pícara y una seguridad tan exagerada que parecía casi una burla sofisticada al mundo entero. Su territorio no era el rancho polvoriento, era la ciudad. Su arma no era la fuerza bruta, era la insinuación elegante. Su campo de batalla no era la cantina ruidosa, era la sala de un departamento de lujo donde una mujer entraba y, según el mito que se construyó alrededor de él, salía rendida. Entonces llegó Don Juan 67 y algo cambió para siempre en la percepción del público. México vio a un tipo de galán que no se parecía a ninguno de los anteriores. Maduro, sofisticado, burlón, con una frase lista para cada mujer y una salida elegante preparada para cada mentira. Después vendrían títulos como Departamento para soltero y Modisto de señoras, suficientes para sellar una imagen que el público devoró sin hacer demasiadas preguntas. Mauricio Garcés ya no era solo un actor de comedia romántica, era una fantasía nacional compartida. Pero aquí viene lo que casi nadie quería mirar de frente. Mientras la pantalla lo mostraba perpetuamente rodeado de mujeres hermosas y deseosas, la vida real contaba una historia completamente diferente. Nunca se casó, nunca construyó una familia pública, nunca presentó a una mujer como el gran amor de su vida fuera de los sets de filmación. El hombre que en el cine parecía comprender todos los secretos del deseo femenino era, según los relatos de quienes lo conocieron de cerca, reservado, inseguro en la vida cotidiana, incluso torpe cuando no tenía un guión que lo protegiera y le dijera exactamente qué hacer y qué decir. Piensa en eso un momento. El público veía a un conquistador nato, a alguien que parecía respirar seducción, pero detrás del maquillaje había un hombre que alguna vez se describió a sí mismo como alguien sin gracia. Sin gracia. Dos palabras terribles para alguien condenado públicamente a vender encanto como si fuera algo natural, algo que le salía sin esfuerzo. Dos palabras que explican mucho más de lo que parecen a primera vista. Porque cuando un país entero te aplaude durante años por representar una mentira, esa mentira deja de ser un papel y empieza a convertirse en una cárcel sin barrotes visibles. Don Juan no podía quitarse la máscara. Guarda esa frase, porque lo perseguirá hasta el final. Cada sonrisa alimentaba el mito. Cada película reforzaba la farsa. Cada mujer que aparecía a su lado en la pantalla hacía más difícil explicar por qué al apagarse las luces, ese hombre volvía solo a su departamento, sin nadie esperándolo. Y cuando una máscara se vuelve demasiado perfecta, demasiado pulida, demasiado convincente, cualquier grieta puede destruirlo todo de golpe.
esa grieta apareció con un nombre de mujer, Elsa Aguirre. En los años 60, Mauricio Garcés ya no era solamente un actor de éxito, era un producto perfecto. Un traje bien cortado, una sonrisa estudiada con precisión, una ceja levantada en el momento exacto, una frase dicha ya con esa seguridad de hombre que parecía no pedir permiso para entrar en ningún corazón. México lo miraba y veía al seductor absoluto, el hombre que no dudaba, el hombre que no temblaba, el hombre que siempre sabía exactamente qué decirle a una mujer sin importar la situación. Pero fuera del set, las preguntas comenzaban a crecer como humedad detrás de una pared recién pintada, silenciosamente, sin que nadie las nombrara abiertamente. ¿Por qué nunca se casaba? ¿Por qué el galán más famoso del cine mexicano no tenía una gran historia de amor documentada fuera de la pantalla? ¿Por qué el hombre que en las películas vivía rodeado de mujeres hermosas regresaba solo a su departamento cuando terminaban las fiestas, los estrenos, las fotografías y los aplausos? En el México de esa época, esas preguntas no eran inocentes ni casuales. Eran peligrosas como cuchillos envueltos en papel de seda. El país todavía estaba dominado por una idea brutal e inflexible de la masculinidad. Un hombre debía demostrar siempre, demostrar fuerza, demostrar deseo, demostrar autoridad, demostrar conquista permanente. Y si además ese hombre era una estrella de cine vendida como símbolo del deseo femenino, entonces no tenía derecho a la duda, no tenía derecho a la ambigüedad, no podía parecer frágil, no podía parecer distinto. No podía dejar que el público comenzara a sospechar que detrás de Don Juan había algo que no encajaba con la fantasía que todos querían creer. Don Juan no podía quitarse la máscara. Guarda esa frase, porque aquí empieza la grieta más visible. Mientras las revistas lo presentaban como un hombre irresistible e inalcanzable, en los pasillos de los estudios empezaron a circular murmullos, no acusaciones abiertas, no titulares directos, sino murmullos, miradas cargadas de intención, comentarios lanzados a media voz en camerinos, en oficinas de productores, en mesas de restaurantes, donde los actores fingían hablar de películas, mientras en realidad vigilaban vidas ajenas con una atención casi clínica. En aquel ambiente cerrado y competitivo, una sospecha podía ser más destructiva que una prueba concreta. Bastaba con que alguien insinuara algo en el lugar correcto para que una carrera entera comenzara a tambalear como un edificio con cimientos flojos. Y entonces apareció Elsa Aguirre como solución perfecta a un problema que nadie podía nombrar directamente. Elsa no era cualquier mujer del medio. Era una de las bellezas más admiradas de todo México, una presencia física y artística capaz de detener una conversación con solo entrar a una habitación. Elegante, famosa, luminosa, con una trayectoria que la hacía merecedora de estar junto a cualquier nombre importante del cine nacional. Si había una mujer en el mundo del espectáculo capaz de reforzar ante el público la imagen de Mauricio como galán indiscutible e irrefutable, esa mujer era ella. Por eso, cuando comenzaron a circular fotografías de ambos con un aire inequívoco de ceremonia y compromiso, el golpe fue perfecto y calculado. Las revistas tenían exactamente lo que necesitaban. El público tenía exactamente lo que quería creer. El seductor eterno, el solterón empedernido, parecía por fin domesticado por una mujer digna de su mito. La industria no necesitaba que fuera verdad. Necesitaba que pareciera verdad. Y las imágenes hicieron su trabajo con una eficiencia fría. Vestuario de ceremonia, sonrisas, cercanía calculada. Esa ilusión cuidadosamente colocada frente a los ojos de un país que siempre prefirió la fantasía reconfortante antes que la incomodidad reveladora. Para muchos, Mauricio Garcés y Elsa Aguirre eran la confirmación tranquilizadora de que todo estaba en orden. El galán amaba mujeres. El personaje coincidía con el hombre. La pantalla no mentía. México podía dormir tranquilo, pero la realidad era completamente otra. Según se contó después con el tiempo como aliado, aquellas imágenes no pertenecían a una boda real,
ni a una relación amorosa verdadera, sino al mundo controlado de la ficción. Eran escenas, recursos narrativos, fragmentos de una película que la prensa y el imaginario popular utilizaron como si fueran una confesión sentimental genuina. No había hogar compartido, no había matrimonio, no había una vida construida juntos. Había una fotografía útil, una cortina elegante y cuidadosamente diseñada. Un truco demasiado conveniente para una época que castigaba con crueldad cualquier desviación del libreto masculino aceptado. Y Elsa, en medio de todo aquello, quedó convertida en símbolo de algo mucho más grande que ella misma. No necesariamente por voluntad propia, no como villana consciente de la historia, sino como pieza funcional dentro de una maquinaria que tenía sus propias reglas, la maquinaria del espectáculo. Esa que toma rostros hermosos, fabrica romances de conveniencia, maquilla silencios incómodos y vende mentiras envueltas en papel brillante como si fueran regalos. Mauricio sonreía otra vez. Sonreía como si nada le doliera por dentro, como si la presión no estuviera apretándole el pecho lentamente, como si cada fotografía publicada en una revista no fuera una cuerda más enrollada alrededor de su cuello, porque mientras más convincente era la imagen pública que proyectaba, más imposible se volvía respirar con libertad dentro de ella. Cada rumor apagado exigía otro gesto tranquilizador. Cada duda enterrada pedía otra actuación más elaborada. Cada portada lo obligaba a seguir siendo ese hombre que todos esperaban y necesitaban ver. Pero nadie puede vivir eternamente dentro de una pose, sin que el cuerpo y el alma comiencen a pasarle la factura. Cuando se apagaban las cámaras, cuando los flashes dejaban de explotar, cuando los maquillistas recogían sus maletines y los productores cerraban la puerta al salir, Mauricio volvía a su mundo privado, un mundo menos luminoso, más cerrado, más lleno de silencios que de voces. Las reuniones en su departamento comenzaron a tener otro peso en la historia que se construía alrededor de él. Reuniones discretas, invitados cuidadosamente escogidos, conversaciones que tenían una regla tácita pero absolutamente clara. Lo que se decía ahí adentro no salía de esas paredes, puertas que se cerraban durante demasiado tiempo. No era todavía el escándalo, era la preparación lenta e inevitable del desastre, porque una vida dividida en dos mitades irreconciliables siempre termina cobrando su factura, más tarde o más temprano, de una manera u otra. De día el galán impecable, el hombre de sonrisa fácil y traje perfecto. De noche el hombre que necesitaba esconderse incluso de sí mismo. En público el conquistador de mujeres que el cine había fabricado. En privado, alguien perseguido por preguntas que no podían formularse en voz alta sin consecuencias devastadoras. Y en el centro de todo, una máscara cada vez más pesada, cada vez más brillante, cada vez más imposible de arrancar sin destruirse en el intento. Elsa Aguirre fue la grieta visible, la prueba pública de que la industria estaba dispuesta a fabricar amor, a inventar romances completos, si eso servía para proteger una fantasía rentable. Pero la verdadera explosión no llegaría con una fotografía falsa, llegaría con un cuerpo, con una recámara cerrada, con una llamada urgente en la madrugada, con un nombre que cambiaría para siempre la sombra que acompañaría el nombre de Mauricio Garcés. Enrique Rambal, 15 de diciembre de 1971. Guarda esa fecha con cuidado, porque esa noche, según las versiones que durante décadas circularon en silencio dentro del mundo del cine mexicano, la máscara de Mauricio Garcés estuvo más cerca que nunca de romperse para siempre y de manera pública e irreversible. Enrique Rambal tenía 47 años en ese momento. No era un actor cualquiera dentro del medio. Era un hombre que el público había visto con una aureola casi literal sobre la cabeza. El rostro sereno, la mirada limpia y llena de paz, el cuerpo convertido en imagen religiosa cuando interpretó a Jesucristo en El mártir del Calvario. Para millones de personas en todo el país, Rambal no era simplemente un galán o un compañero de reparto dentro de la industria.
Era una figura sagrada de la pantalla, un rostro directamente asociado con la fe, con el sacrificio, con la pureza que el México profundamente católico de aquellos años todavía veneraba con una intensidad casi dolorosa en su devoción. Y entonces murió. La versión oficial llegó rápida, fría y perfectamente limpia. Un paro cardíaco, un infarto, una explicación médica que cerraba la puerta con llave antes de que alguien pudiera mirar demasiado tiempo en la dirección equivocada. Pero el problema no era solamente cómo había muerto Enrique Rambal. El verdadero terremoto, el que podía derrumbar edificios enteros, estaba en dónde había muerto. Porque según relatos posteriores, según testimonios no oficiales y según historias repetidas en voz muy baja durante décadas, el actor habría muerto en la cama de Mauricio Garcés. Piensa en eso un momento con toda su dimensión. El hombre que había interpretado a Cristo en la pantalla. El hombre que representaba una imagen casi intocable y sagrada para el imaginario colectivo del país. Muerto presuntamente en la recámara del Don Juan más famoso de México. No en un hospital con médicos y enfermeras, no en su propia casa rodeado de su familia, no en algún lugar neutral que no levantara preguntas, en el espacio privado de un actor construido públicamente como símbolo absoluto del deseo femenino, como conquistador irresistible, como hombre incapaz de mirar a una mujer sin que la pantalla pareciera encenderse de pasión. Don Juan no podía quitarse la máscara. Y aquella noche, la máscara estaba completamente manchada de pánico, según las versiones que rodearon el caso con el paso de los años. Rambal era un visitante frecuente en las reuniones privadas de Mauricio, fiestas elegantes y discretas, protegidas por paredes gruesas y por la lealtad silenciosa de quienes participaban en ellas, donde la risa, el humo, las copas y los secretos convivían hasta las primeras horas de la madrugada. Había invitados que llegaban y se iban sin dejar rastro visible. Había música que amortiguaba conversaciones. Había intercambios que no podían repetirse al día siguiente sin consecuencias graves. Y de acuerdo con esos relatos, que nunca encontraron espacio en los periódicos, cuando todos los demás se marchaban, algunas puertas quedaban cerradas durante muchas horas. Nadie preguntaba. Nadie debía preguntar. Era una regla no escrita pero absolutamente clara. Pero esa noche el silencio dejó de ser una elección cómoda y se volvió emergencia pura. Un cuerpo no se puede esconder detrás de una sonrisa por más ensayada que esté. Un infarto no espera pacientemente a que la prensa se retire y el escándalo pueda manejarse con calma. Una muerte no respeta la reputación de nadie. No importa cuánto poder tenga esa persona, ni cuántos contactos la protejan. Mauricio Garcés, el hombre que siempre parecía tener una frase perfecta preparada para cada situación posible, habría quedado paralizado frente a una escena imposible de controlar con elegancia. Si llamaba a las autoridades, la pregunta inevitable iba a llegar antes de que terminara la llamada. Si llamaba a la familia del difunto, el dolor y la sospecha iban a entrar juntos por la puerta. Si llamaba a sus contactos poderosos, comenzaba una historia diferente y quizás más peligrosa aún, una historia de protección, miedo organizado y silencio comprado. Porque en 1971, México definitivamente no estaba preparado para escuchar esa verdad, si es que esa verdad era tan simple y completa como las versiones la pintaban. La industria tampoco estaba preparada ni dispuesta. Los productores no querían escándalos que amenazaran sus inversiones. Las revistas del corazón vendían fantasías perfectas, no contradicciones incómodas que obligaran al lector a repensar sus ídolos. Los estudios necesitaban héroes masculinos sólidos e inamovibles, no hombres rotos por secretos que no podían confesarse. Y el país, atrapado entre el machismo estructural, la moral religiosa más conservadora y la vigilancia política estricta de la época, era perfectamente capaz de perdonar muchos pecados de sus estrellas, pero no una grieta visible y profunda en el modelo de masculinidad
que le habían enseñado a venerar desde la infancia. Entonces apareció otro nombre en esta tragedia de varias capas: Lucy Gallardo, la esposa de Enrique Rambal, la mujer que tuvo que enfrentar no solo la muerte repentina de su marido, sino la manera en que esa muerte comenzaba a deformarse en rumores, silencios calculados y versiones que nadie se atrevía a confirmar públicamente, pero que tampoco desaparecían del todo del ambiente. Imagínala recibiendo la noticia en medio de la noche. Imagínala llegando a un lugar donde cada objeto, cada detalle del espacio, parecía decir algo que nadie quería pronunciar con claridad. Una esposa frente al cuerpo de su marido. Una actriz frente al derrumbe súbito de una vida privada que creía conocer. Una mujer obligada a cargar con una humillación que la historia del espectáculo prefirió convertir en susurro, antes de enterrarla en el olvido. Y después la maquinaria se activó. No fue necesario que nadie firmara un pacto escrito, ni que se celebrara ninguna reunión formal de conspiración. A veces el poder no necesita papel ni protocolo. Basta una llamada telefónica en el momento justo. Basta una orden sugerida con la suficiente claridad. Basta que los periodistas entiendan, sin que nadie tenga que explicárselo, que hay temas que simplemente no se tocan, líneas que no se cruzan, si uno quiere seguir trabajando. En el México de Luis Echeverría, entre 1970 y 1976, el control de la información no era ninguna fantasía paranoica. Era una realidad cotidiana y bien documentada. El Estado sabía muy bien cómo cerrar puertas. La prensa sabía muy bien cómo obedecer ciertos silencios sin necesidad de instrucciones escritas. Y el espectáculo sabía perfectamente cómo proteger a sus ídolos más rentables, mientras siguieran generando dinero y manteniendo al público tranquilo y entretenido. La muerte quedó reducida a una causa médica limpia y sin interrogantes. El lugar quedó envuelto en una niebla conveniente que nadie tenía interés en disipar. Los nombres quedaron separados por una prudencia que en realidad era miedo disfrazado de discreción. La historia fue empujada hacia abajo con determinación, como se empuja una piedra pesada al fondo de un pozo oscuro, esperando que el agua y el tiempo hagan el resto. Pero Mauricio siguió vivo. Y ese fue el verdadero castigo, mucho peor que cualquier escándalo público, porque si todo aquello fue encubierto con éxito, si la versión oficial logró sobrevivir intacta, si don Juan salió de esa noche sin ser destruido públicamente por los periódicos y las revistas, el hombre detrás del personaje no salió para nada intacto de aquella habitación. A partir de entonces, cada aplauso del público tendría un sonido diferente, un eco extraño. Cada broma de seductor pronunciada frente a las cámaras cargaría una sombra adicional. Cada mujer ficticia que apareciera en sus películas serviría para tapar una pregunta real que nadie podía hacer en voz alta. Y cada vez que alguien mencionara el nombre de Enrique Rambal, aunque fuera de pasada y en voz muy baja, algo dentro de Mauricio volvería inevitablemente a esa habitación, a esa noche, a ese pánico sin nombre. La máscara no cayó esa noche. Y eso fue lo peor de todo, más cruel que cualquier derrumbe inmediato. Se quedó pegada a su rostro con una fuerza que ninguna voluntad podía vencer. Y desde ese momento, Mauricio Garcés ya no solo tuvo que fingir ante el público que compraba entradas para sus películas, tuvo que convertirse además en el guardián vigilante y exhausto de su propio secreto, todos y cada uno de los días que le quedaban de vida. Después de la noche del 15 de diciembre de 1971, Mauricio Garcés siguió apareciendo en la pantalla con una normalidad que resultaba casi sobrenatural si uno conocía lo que había ocurrido. La sonrisa seguía ahí, perfectamente calibrada. El traje seguía impecable, sin una arruga fuera de lugar. La voz seguía jugando con las mujeres de ficción, como si cada frase fuera una copa de vino servida con la elegancia estudiada de alguien que nunca tiene prisa. El público seguía riendo. Los productores seguían vendiendo al mismo hombre de siempre. Don Juan seguía vivo en la pantalla. Pero Mauricio,
el ser humano real, el hombre que existía detrás del personaje, ya no. Y eso es lo más cruel de ciertas tragedias, que no tienen una sola explosión dramática, sino una lenta implosión interior. No siempre matan de inmediato y de manera visible. A veces dejan que la persona continúe caminando, trabajando, saludando en los pasillos, posando para fotografías, asistiendo a estrenos, mientras algo por dentro empieza a pudrirse en un silencio que nadie más puede escuchar. Y según las versiones que rodearon aquella historia durante décadas, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Garcés después de aquella noche. La muerte de Enrique Rambal no solo se convirtió en un secreto que había que proteger, se convirtió en una prisión construida específicamente para él, con paredes invisibles, pero absolutamente sólidas. Don Juan no podía quitarse la máscara. Después de aquella noche, la máscara dejó de ser una herramienta de trabajo que se podía colgar al final del día. Se volvió una condena permanente sin fecha de liberación. Mauricio ya no actuaba, únicamente frente a las cámaras cuando el director daba la señal de acción. Actuaba al despertar cada mañana y enfrentar el espejo. Actuaba al contestar el teléfono sin saber quién llamaba. Actuaba al recibir invitados en su departamento, vigilando cada expresión, cada silencio, cada mirada. Actuaba al escuchar el nombre de Rambal, pronunciado por alguien sin permitir que el rostro se le quebrara, ni por un instante. Actuaba cuando alguien hacía una broma sobre mujeres y esperaba que él respondiera como Don Juan. Actuaba cuando una revista lo llamaba el soltero más codiciado de México, y había que responder con una sonrisa. Actuaba incluso cuando estaba completamente solo, porque el miedo también tiene sus propios espectadores invisibles que no necesitan estar presentes para ejercer su presión. La supuesta protección que lo salvó del escándalo aquella noche no fue un regalo generoso de la industria, fue una cadena de otro tipo de metal, invisible pero igualmente pesada, porque cuando un secreto depende de demasiadas personas para mantenerse en pie, uno deja de ser dueño de su propia vida de manera irrevocable. Cualquier empleado que había estado cerca podía hablar en el momento menos esperado. Cualquier chofer que había conducido aquella noche podía recordar demasiado bien los detalles. Cualquier periodista veterano podía abrir una libreta olvidada en un cajón y encontrar notas que nunca publicó. Cualquier amigo con unas copas de más podía soltar una frase en la mesa equivocada, frente a las personas equivocadas, en el momento más inoportuno. Y Mauricio, que había construido toda su imagen pública sobre la seguridad absoluta y la confianza inquebrantable, comenzó a vivir rodeado de una inseguridad profunda, que no se podía confesar a nadie sin destruirse completamente. El hombre que en el cine entraba a cualquier habitación como si el mundo entero le perteneciera por derecho natural. En la vida real empezó a habitar su propio departamento como si fuera territorio vigilado por ojos invisibles. Cada puerta de ese lugar guardaba su propia memoria. Cada pasillo podía contener un eco de aquella noche. Cada silencio prolongado era una amenaza en potencia. Y lo peor no era únicamente el miedo constante a ser descubierto y destruido públicamente. Era el duelo que nunca pudo vivir con la dignidad mínima que merece cualquier pérdida humana. Si Enrique Rambal había sido para él algo más que un amigo cercano, como tantas versiones insinuaron durante tantos años, entonces Mauricio perdió algo que no podía llorar de ninguna manera socialmente aceptable. No podía vestir luto verdadero por él. No podía despedirse en público, como alguien que pierde a una persona íntima y querida. No podía pronunciar su nombre con el dolor auténtico y visible de quien pierde a alguien que importaba de verdad. Tenía que aceptar las flores, los pésames de conocidos, los comentarios distantes sobre la trágica muerte de Rambal, como si todo eso perteneciera a otra casa, a otra cama, a otra historia completamente ajena a él. Ese tipo de dolor específico enferma, porque trabaja en la oscuridad. Una herida que no se puede mostrar a nadie, no cicatriza nunca de manera limpia, se esconde,
Se tapa con capas sucesivas de actuación. Se perfuma con agua de colonia cara. Se viste de smoking impecable. Se sienta frente a una cámara que no sospecha nada y sonríe para el público. Pero debajo sigue abierta y sangrando a su ritmo invisible. Así fue creciendo la distancia insalvable entre Mauricio Garcés, el personaje público, y Mauricio Férez Yazbek, el ser humano. Uno seguía haciendo el galán con profesionalismo admirable, dando al público exactamente lo que pedía. El otro se quedaba cada vez más encerrado en una habitación interior a la que nadie podía entrar sin permiso. Un espacio donde las reglas del espectáculo no llegaban. El público exigía frases seductoras y él las entregaba con aparente facilidad. La industria exigía comedia ligera, deseo representado con gracia, mujeres atractivas alrededor como decorado. Y él obedecía con la disciplina de un profesional consumado. Pero cada vez que interpretaba al conquistador perfecto frente a las cámaras, reforzaba simultáneamente la mentira que lo estaba devorando por dentro. Célula por célula, día por día. La jaula era de oro indudablemente. Tenía fama reconocible en cualquier calle del país. Aplausos genuinos, invitaciones a las mejores mesas, nombres importantes cerca, facilidades que la mayoría de la gente no tendría nunca. Pero seguía siendo una jaula. Y una jaula dorada no deja de ser jaula solo porque brille con más intensidad que las demás. A partir de aquella noche, la vida de Mauricio comenzó a buscar salidas falsas con una urgencia creciente. Más fiestas, más humo llenando habitaciones, más noches largas que se extendían hasta el amanecer sin ningún propósito claro, más necesidad imperiosa de llenar con ruido todo aquello que no podía decirse con palabras directas. No era placer genuino lo que buscaba en esas noches. Era fuga pura y simple. Era una manera desesperada de no quedarse quieto consigo mismo, porque quedarse quieto significaba escuchar el silencio interior, y escuchar ese silencio significaba volver inevitablemente a esa noche de diciembre, a esa habitación, a ese cuerpo. El personaje tenía que seguir vivo a toda costa. Esa era la orden invisible que nadie había pronunciado en voz alta, pero que todos entendían perfectamente. Que nadie notara el temblor debajo de la superficie. Que nadie viera el cansancio acumulado detrás de los ojos. Que nadie sospechara que detrás del hombre que parecía dominar el deseo ajeno había alguien completamente dominado por el pánico propio. Pero ninguna persona, por más disciplinada y talentosa que sea, puede sostener una mentira tan grande y tan compleja durante tanto tiempo sin empezar a romperse por dentro de maneras que no se pueden controlar ni disimular. Primero se rompe el sueño, que deja de ser reparador y se vuelve un territorio de angustia. Luego la calma cotidiana, que se vuelve imposible de sostener. Luego la confianza en los demás y en uno mismo, que se erosiona silenciosamente. Después el cuerpo, que no tiene la misma capacidad de mentir que tiene la mente entrenada para actuar. Y cuando el cuerpo comenzó a cobrar la deuda acumulada durante años, Mauricio ya no tuvo dónde esconderse de verdad, porque las máscaras pueden engañar al público durante décadas. Pueden engañar a la prensa más atenta. Pueden engañar a una industria entera dispuesta a no ver lo que no le conviene ver. Pero no pueden engañar al pulmón que se llena de aire envenenado. No pueden engañar al corazón que late unte con demasiado miedo, durante demasiado tiempo. No pueden engañar a la soledad que se instala en los huesos, con la permanencia de algo que llegó para quedarse. La jaula de oro empezó a oxidarse desde adentro, y lo que vino después ya no fue un escándalo ruidoso, ni una revelación pública explosiva. Fue una caída lenta, casi silenciosa, casi elegante en su tristeza, como casi todo lo que tenía que ver con Mauricio Garcés, incluso en su derrumbe. A principios de los años 80, la elegancia empezó a pudrirse por dentro de manera cada vez más difícil de disimular. No de golpe, no con una caída escandalosa frente a las cámaras que documentaran el momento exacto del quiebre. Fue más lento, más cruel, como una pared fina que se va llenando de grietas imperceptibles
mientras los invitados siguen admirando el color de la pintura sin imaginar lo que hay detrás. Mauricio Garcés todavía era Mauricio Garcés para el público. Todavía había gente que lo reconocía en la calle y sonreía al verlo. Todavía podía levantar una ceja con ese gesto característico y provocar reacciones de complicidad. Todavía quedaba en él algo reconocible de aquel hombre que México había convertido en fantasía colectiva durante tantos años. Pero el cuerpo ya no obedecía con la misma facilidad que antes. El dinero ya no alcanzaba para sostener el mismo nivel de vida. La soledad ya no se podía maquillar con la misma eficacia de los años de gloria. Y entonces apareció la ruleta como solución falsa a problemas reales. No como un simple vicio de hombre rico con tiempo libre. No como una distracción elegante y controlada que podía dejarse cuando uno quisiera. La ruleta fue para Mauricio otra habitación cerrada, otro espacio donde podía sentarse frente al destino y fingir, aunque fuera por unas horas, que todavía tenía algún control sobre lo que le ocurría, rojo o negro, par o impar. Una ficha más sobre el paño verde, una noche más en ese ambiente que no juzgaba, una apuesta más que prometía cambiar todo y generalmente no cambiaba nada. Quizá tú también conoces, aunque sea de lejos, esa sensación de querer apagar un pensamiento persistente con ruido externo, de intentar llenar un vacío interior con algo que se mueve rápido y brilla y promete emoción inmediata, aunque después de que todo termina solo deje ceniza fría y la misma desolación de antes, ahora multiplicada. Para Mauricio, los casinos y las mesas de juego se volvieron un refugio venenoso, que nunca prometió lo que no podía dar. Ahí no tenía que representar al galán perfecto, para nadie. Ahí no tenía que explicarle a nadie por qué vivía solo a su edad. Ahí no tenía que recordar una recámara con demasiada memoria, un cuerpo en la oscuridad, una versión de los hechos que nadie debía repetir en voz alta. Ahí solo existía el giro preciso de la bola blanca, el sonido seco y definitivo de las fichas al caer, el murmullo indiferente de otros hombres destruyéndose metódicamente con una sonrisa profesional en la cara. Pero la ruleta nunca salvó a nadie que realmente necesitara ser salvado. Primero se llevó cantidades pequeñas que no dolían demasiado. Después cantidades más significativas que ya empezaban a dejar huella en las cuentas. Después, la costumbre de perder fue instalándose tan profundamente que dejó de producir el dolor agudo que debería producir. Porque cuando alguien ya se siente roto por dentro de maneras que no tienen reparación visible, perder dinero parece casi natural, casi lógico, como si cada peso perdido pagara una deuda invisible que se acumuló durante años y que de alguna manera hay que saldar. El hombre que en la pantalla vivía permanentemente rodeado de lujo y abundancia como señales de su éxito y su poder, empezó a ver cómo su fortuna real se iba deshaciendo noche tras noche sobre paños verdes que no guardaban memoria de nadie. No hubo una sola explosión dramática que marcara el momento del colapso financiero. Hubo muchas pequeñas derrotas sucesivas, cada una más difícil de absorber que la anterior. Una firma en un papel que no debería haberse firmado. Un préstamo solicitado con urgencia y vergüenza. Una joya vendida en silencio. Una deuda callada que se sumaba a otras deudas calladas. Otra apuesta absurda que prometía recuperar todo lo perdido y en cambio solo profundizaba el hoyo. Don Juan no podía quitarse la máscara, y mientras el dinero se evaporaba noche tras noche, el cuerpo también comenzó a cobrar su propia factura con intereses acumulados durante décadas. El cigarro, ese objeto que durante años había sido parte esencial de su imagen de galán sofisticado, se volvió contra él con la crueldad de una traición larga y planificada. En la pantalla, fumar parecía sofisticado, masculino, irresistiblemente seductor. El humo azul alrededor de su rostro lo hacía parecer misterioso, peligroso, como alguien que conocía secretos que los demás no podían ni imaginar. Pero fuera de cámara, ese mismo humo fue llenándole los pulmones de muerte de manera silenciosa y constante durante décadas, sin que nadie pudiera verlo,
ni él pudiera ignorarlo para siempre. Durante todos esos años, Mauricio había inhalado no solo tabaco, sino personaje. Cada cigarro encendido era otro gesto calculado de galán, otra prueba de estilo ante el mundo, otro pedazo de máscara construido con humo literal. Hacia 1981, el diagnóstico comenzó a sonar con la frialdad inapelable de una sentencia sin posibilidad de apelación: enfisema pulmonar, un nombre técnico y frío para una condena lenta y sin elegancia posible. El aire. Eso que cualquier persona da absolutamente por sentado desde que nace hasta que muere, empezó a volverse un lujo que había que administrar con cuidado. Respirar dejó de ser el acto automático e inconsciente que siempre había sido. Hablar dejó de ser fácil para alguien que había vivido de su voz y de su capacidad para llenar el espacio con palabras perfectamente elegidas. Reír dejó de ser ligero para alguien que había construido una carrera entera sobre la comedia. Para un actor que había vivido de su presencia física, de su voz inconfundible, de su manera única de decir una frase como si fuera el primer acto de una conquista. Perder el aire era perder el trono sobre el que había construido toda su existencia pública. Imagínalo en esa situación concreta. El hombre que durante décadas había hecho creer a millones de espectadores que podía seducir a México entero con apenas una frase bien colocada. Ahora interrumpido constantemente por la tos que llegaba sin avisar y sin importarle el momento ni el contexto. El pecho cerrándose con una presión sorda. La garganta fallando en el peor momento. La voz perdiendo la fuerza y la textura que habían sido sus herramientas más poderosas. Esa voz que antes entraba suave, segura, burlona, con una cadencia que parecía calculada para producir exactamente el efecto deseado, comenzó a romperse en pedazos que cada vez costaba más trabajo reunir. Cada ataque de tos era una humillación íntima que no podía disimularse ni controlarse por más que se intentara. Cada pausa obligada para recuperar el aliento era una confesión que el cuerpo hacía por él ante cualquier testigo que estuviera presente, sin pedirle permiso ni consultarle si era el momento adecuado. Y luego vino el ojo izquierdo, que comenzó a fallar, sumando otra derrota a una lista que ya era demasiado larga. La salud, que ya venía seriamente golpeada por los pulmones dañados, añadió esta nueva complicación sin consideración ninguna por lo que él pudiera estar sintiendo. Cirugías, molestias crónicas, ausencias cada vez más frecuentes y difíciles de justificar, apariciones públicas cada vez más escasas y más breves. La cámara, que durante tanto tiempo lo había amado con la devoción de un instrumento perfectamente calibrado para capturar su mejor versión, comenzó a convertirse en una amenaza potencial en lugar de una aliada, porque la cámara no perdona las grietas que la voluntad no puede cerrar. La cámara ve el temblor involuntario, ve el cansancio que no se disimula con maquillaje, ve el brillo apagado de unos ojos que han cargado demasiado durante demasiado tiempo, ve al hombre real detrás del personaje, cuando ese personaje ya no tiene fuerzas suficientes para sostenerse solo. Pero el golpe más duro, el que terminó de romper algo que ya venía muy dañado, no vino de ningún casino ni de ningún hospital. Vino de la muerte de su madre, la única persona ante la cual Mauricio no necesitaba actuar ningún papel, la única mujer en toda su vida que no le exigía ser don Juan para quererlo, la única presencia humana ante la cual podía volver a ser simplemente Mauricio Férez Jasbeck, el hijo, no el mito construido sobre capas de ficción. Mientras el público lo imaginaba perpetuamente rodeado de amantes sofisticadas y conquistas románticas. Su vínculo más profundo y más auténtico estaba ahí, en esa madre que lo había sostenido desde antes de que existiera Garcés como nombre, desde antes de los trajes impecables, desde antes de las frases seductoras, desde antes de la mentira pública que se había vuelto más real que la verdad. Cuando ella murió, algo terminó de apagarse en él de manera definitiva e irreversible. Ya no había refugio posible, ya no había ninguna mirada limpia,
y sin exigencias esperándolo en algún lugar. Ya no había una persona en el mundo que lo quisiera sin necesitar que sonriera de determinada manera, sin pedirle que fingiera ser alguien que vendiera bien, sin convertirlo en mercancía de ningún tipo. Con ella se fue la última puerta que podría haberlo llevado hacia una vida más sencilla y más honesta. Una vida donde quizás hubiera podido ser simplemente un hombre cansado que ya no tenía que demostrar nada a nadie. A partir de entonces, todo lo que había estado contenido por algún tipo de estructura pareció juntarse en una avalancha sin control. Las deudas del juego. La enfermedad pulmonar que avanzaba con su propio ritmo implacable. La tos que interrumpía todo. El ojo que fallaba. El cansancio que ya no se iba con el sueño. La soledad que se había instalado definitivamente como compañera permanente. El humo de décadas cobrando su precio. La ruleta devolviéndole nada de lo que se había llevado. El silencio de una casa donde ya no había nadie que lo conociera de verdad. México todavía recordaba al galán brillante de los años dorados, pero el galán ya se estaba desmoronando en privado, con la silenciosa dignidad de alguien que aprendió desde muy joven a no mostrar las heridas en público. Y cuando una leyenda empieza a quedarse sin dinero, sin salud, sin voz y sin la única persona que lo amaba sin condiciones, lo único que queda es prepararse para la escena final, esa que nadie quiere presenciar, la que Mauricio, fiel hasta el último momento a su obsesión por controlar cómo lo miraban los demás, parecía estar preparando en silencio con la misma atención al detalle que había puesto en todo lo demás. 27 de febrero de 1989, Ciudad de México. Una puerta se abrió en silencio y el mito de Mauricio Garcés dejó de respirar. No hubo alfombra roja tendida para la ocasión. No hubo fotógrafos esperando afuera con sus cámaras listas. No hubo mujeres llorando como en las escenas de sus películas más dramáticas. No hubo ninguna escena elegante escrita por algún guionista talentoso que supiera dar el tono justo. Solo un departamento quieto, demasiado quieto, incluso para sus estándares de silencio. Y una mujer de servicio entrando con la rutina mecánica de cualquier mañana de trabajo, sin saber que estaba a punto de encontrar el último acto de un hombre que había pasado toda su vida adulta, cuidando con una atención casi enfermiza cómo lo miraban los demás, según las versiones que se contaron después entre quienes estuvieron cerca de los hechos. La habitación estaba en orden, no como la habitación vencida y caótica de alguien que murió en el desorden de la enfermedad o la desesperación, sino como un escenario preparado con la deliberación de quien todavía tiene control sobre los detalles de su propia historia, la cama, la ropa, el cuerpo. Todo parecía colocado con una serenidad extraña, casi teatral en su compostura. Mauricio Garcés yacía sin vida, vestido con cuidado y atención, como si incluso en ese momento final necesitara conservar la compostura del personaje que había construido durante toda su vida adulta. Piensa en eso un momento con toda su carga. El hombre que durante décadas enteras había actuado frente a cámaras, directores, productores, periodistas y millones de espectadores anónimos, terminó su vida como si todavía hubiera una cámara invisible, observándolo desde algún rincón de la habitación, esperando capturar la toma perfecta. Don Juan no podía quitarse la máscara, ni siquiera al final, ni siquiera cuando ya no había nadie que la exigiera. Tenía 62 años, apenas 62. Pero su cuerpo ya parecía haber cargado con el peso de muchas vidas simultáneas. La ruleta le había comido el dinero que alguna vez tuvo en abundancia. El humo le había comido los pulmones con una paciencia que él nunca tuvo para sí mismo. La soledad le había comido la risa genuina, la que no necesitaba de una cámara apuntándole para existir. Y el secreto, ese secreto que durante tantos años se había pegado a su nombre como una sombra que no distinguía entre el sol y la oscuridad, le había comido algo más profundo y más difícil de nombrar, algo que no aparece en ningún certificado médico, algo que no se puede enterrar con flores ni con epitafios bien redactados.
antes de morir. Según los relatos de quienes estuvieron cerca de él en esos últimos días, habló por teléfono durante casi 2 horas completas con un amigo. 2 horas. Guarda ese detalle porque tiene todo el peso de una despedida que no quiso llamarse despedida. Porque a veces una despedida definitiva no suena como se supone que deben sonar las despedidas. A veces viene perfectamente disfrazada de conversación normal, de recuerdos sueltos que van y vienen sin orden aparente, de frases que se cortan a la mitad sin terminar, de silencios que pesan infinitamente más que todas las palabras que los rodean. Mauricio ya no tenía aquella voz limpia, burlona y segura de sus mejores años. Esa voz de galán que parecía deslizarse como terciopelo sobre cualquier superficie. La enfermedad la había convertido en un hilo débil y frágil, constantemente interrumpido por ataques de tos, que volvían cada pocos segundos sin pedir permiso, y se disculpaba por eso. Eso es lo más triste de todo el relato. El hombre que había pasado décadas enteras fingiendo que nunca necesitaba pedir perdón por absolutamente nada. Ahora pedía disculpas por toser. Pedía perdón por no poder hablar con la fluidez que él mismo exigía de sí mismo. Pedía perdón porque su cuerpo ya no obedecía al personaje que su voluntad seguía insistiendo en representar. Y entre una pausa forzada por la tos y otra, mandaba saludos a conocidos cuyos nombres todavía recordaba con precisión. Recordaba historias compartidas, momentos de otros tiempos. Abría pequeñas puertas hacia el pasado con la delicadeza y la lentitud de quien camina por una casa por última vez, antes de apagar todas las luces una a una y cerrar la puerta principal para siempre. Cuando la llamada terminó, algo flotó en el aire que el amigo que había escuchado al otro lado no supo nombrar del todo en el momento. No fue una certeza inmediata, sino un frío inexplicable. Esa sensación específica que llega cuando una voz suena por última vez y uno todavía no lo sabe del todo conscientemente, pero el alma ya lo ha entendido con una claridad que la razón tardará en alcanzar. Mauricio Garcés no volvería a llamar a nadie. Mauricio Garcés no murió cuando su corazón se detuvo el 27 de febrero de 1989. Empezó a morir mucho antes, en todas y cada una de las veces que tuvo que fingir ser alguien que no era, en cada vez que tuvo que callar algo que merecía ser dicho, en cada vez que el público aplaudió entusiasmado a don Juan, mientras Mauricio Férez Hasbeck desaparecía un poco más, silenciosamente, irreversiblemente, detrás de la máscara que él mismo había construido, y que una vez puesta, nunca más pudo quitarse.